José Ramón Cosío. Dentro de los muchos temas que hoy ocupan nuestra atención, desde luego hay que ponerle mucho cuidado y seguimiento al debate abierto sobre la reforma electoral que se pretende en México. ¿Cuántas cosas corren por ahí? Doctor José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bueno. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien. Pues ¿cuántas cosas corren por una reforma electoral que se pretende y que, bueno, pues se está desmenuzando en el análisis y que hay grandes preocupaciones sobre ello y que invitamos al público a que no lo tome como un asunto menor, es un tema de gran trascendencia? Mira, yo creo que aquí tú y otros compañeros en otros medios han analizado los puntos centrales y creo que los puntos centrales son tres. El primero es disminuir, si no es que desaparecer, a la representación proporcional. El segundo tiene que ver con el acotamiento al financiamiento de los partidos políticos. Y el tercero con el acotamiento, esto de si tiene autonomía o no autonomía, del Instituto Nacional Electoral como máxima autoridad para preparar, organizar, vigilar, llevar a cabo las elecciones. Si uno lo ve estos tres elementos así en conjunto, creo que lo que estamos enfrentando es una disminución del pluralismo político. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que evidentemente es diversa. No todos, y sería de verdad penosísimo y muy triste, que todos tuviéramos o que todos pensáramos ¿Pensamiento lo mismo. único? No cabe. No, imposible, ¿no? Hay gente que tiene creencias religiosas, otros no, hay gente que tiene ciertos valores, otros no. En fin, cada quien está tratando de construir su propio proyecto de vida lo mejor que puede. Entonces, suponer que porque se ganó el poder en una elección en el 18 y luego se repitió en la siguiente elección y hubo una mayoría de alrededor del 30% de los votos, se puede construir un pensamiento único, se puede cerrar las posibilidades del pluralismo político o esta idea de cómo llegamos nosotros y tenemos, y lo decía mucho el presidente López Obrador, una razón moral, una especie de cuarta transformación como parte de un proceso dialéctico de la historia nacional. A mí me parece peligrosísimo. Pero me parece que eso también es lo que están tratando de construir con la reforma. Es decir, que en primer aspecto, ¿para qué queremos diputados de representación proporcional? Yo sé que sobre esto se hizo muy mala fama, pero la verdad es que creo que conviene tenerlo en su dimensión. Los diputados de mayoría relativa, ¿qué es lo que significa? Que 2, 3, 4, 5 personas, las que sean, compiten en un distrito electoral. Y en ese distrito electoral gana, por mayoría relativa, el que tiene un voto. Entonces, si en un distrito compitiéramos tú y yo, y tú me ganas por un voto, todo mi electorado queda excluido de esa representación política. Entonces, podríamos poner, tú ganaste por 100,000 votos, yo por uno menos, bueno, todo mi electorado no tiene representación política. ¿Cómo se expresan? ¿Cómo participan? ¿Cómo logran plasmar en una discusión democrática? Lo que se hizo con la representación política y proporcional, y no es de México, este es un fenómeno que tiene muchísimos años, precisamente para corregir esta pequeñísima o las distorsiones que se generan, es decir, bueno, si ya se ganaron algunos escaños por mayoría relativa, vamos a una representación proporcional para que otras personas que perdieron en esos distritos tengan la posibilidad de tener una representación y manifestar la pluralidad. Cerrar la representación política es permitir que un partido, en un caso ya sé que es de laboratorio, es absolutamente extraordinario, gane la totalidad de los escaños por un voto en cada uno de los distritos, desde luego es un ejemplo de laboratorio, y el resto de la población diga, pues yo no tengo representación política. Oiga, ¿y usted dónde participa? Pues ¿qué te queda? Una representación como aconteció en los años 60, y eso lo conocen muy bien, Pablo Gómez, que encabeza hoy en la comisión de la presidenta. No tienes espacios de expresión. Entonces tienes otros valores, tienes otro proyecto de vida, bueno o mal, pero te quedaste completamente aislado. Entonces la representación política proporcional trata de hacer eso para mantener este elemento. Segunda cuestión, quieren hacer un acotamiento o proponen un acotamiento al financiamiento de los partidos. Esto también es peligrosísimo. ¿Cuál es el mecanismo intermedio entre el órgano elegido, el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, y nosotros los electores? ¿Cómo nos organizamos? Pues en el mundo, desde hace ya muchos años, los partidos son intermediarios de nosotros. Si no, cada uno tendría que tener su propia información, hacer sus propias mediciones, es decir, te articulas en torno a los partidos.
¿No son una solución perfecta? No, ya lo sé. Hay corrupción, hay una cantidad enorme de factores, pero quitar a los partidos o reducir a los partidos. Entonces, ¿cómo yo me informo y me entero de la condición donde Juan, Pedro, María son mis candidatos y tengo que votar por uno de ellos? Entonces, ahí hay un riesgo brutal. Y el tercer riesgo es, desde luego, el de debilitar al árbitro. Un árbitro debilitado, pues es un árbitro, pensémoslo ahora que viene el Mundial, que no se siente en la fuerza de marcar las faltas, que tiene miedo a lo que vayan a gritar el público, que está tratando de quedar bien con los distintos partidos o con los distintos equipos, etc. Entonces, debilitar al árbitro es esto. Ahora, la cuestión que a mí más me está preocupando de esta reforma es la siguiente. Morena y sus aliados tienen desde el 2018 una amplísima mayoría en el Congreso y en las legislaturas de los estados. Han podido reformar la Constitución como han querido, han podido reformar las leyes y crear las leyes como han querido, y han podido designar a los titulares de otros órganos como han querido. La pregunta es, ¿qué han hecho con esa supermayoría? ¿De verdad han introducido un proyecto de izquierda? A mi parecer no. Han introducido un proyecto de pensiones. Pero un proyecto de pensiones no es un proyecto necesariamente de izquierda. Es un proyecto que ayuda a mucha gente en su cotidianidad, pero realmente han establecido formas diferentes mediante una amplia reforma fiscal para una redistribución del ingreso. Seguimos teniendo el mismo esquema tributario de lo que le llaman ellos muy despectivamente el neoliberalismo. Las tasas siguen siendo fijas, no hay tasas progresivas, la redistribución del ingreso sigue dándose por vía de pensiones, pero no por vía tributaria. Los ricos son más ricos. La Oxfam, ¿qué tal viste? La informe de Oxfam, ¿no? El Oxfam. De la cantidad de multimillonarios que hay en el mundo y cuántos son mexicanos. Hay una hiperconcentración, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese proyecto de izquierda? Y no pueden decir que ese proyecto de izquierda, ese proyecto de una izquierda democrática, como la que presumen muchos de sus integrantes, no se haya podido realizar porque no se las condiciones políticas. Si alguien tuvo poder político y concentración del poder, fue López Obrador. Y la presidenta Sheinbaum tiene mayorías muy amplias del Congreso. Entonces, la pregunta es, si no están utilizando, porque tienen la fuerza del Congreso y de las instituciones para reformar y crear un proyecto de izquierda, ¿para qué requieren esta hipermayoría o esta permanencia de sus mayorías una vez que cierren? Primero, la representación política, y dos, que cierren a los partidos políticos, y tres, que controlen al INE. Esa me parece que es la pregunta interesante de este momento. Dicho de otra forma, si puedes hacer hoy todo lo que quieren hacer y no lo han hecho, ¿para qué quieren tener una mayor concentración de poder? Y yo creo que aquí sí les ha cambiado el signo. Creo que lo que están es en un momento, lo digo con mucho cuidado, de huida. Cada vez se les están presentando escenarios más negros, cada vez la corrupción que tienen es imposible de sostener, este agregado de personas de distintos colores, sabores, preferencias, corrupciones, con lo que constituyeron originariamente el movimiento, pues se está desgranando. Cada vez aparece una impunidad mayor, no han podido con ella, una inseguridad donde hay dominio territorial de las delincuencias, una geopolítica que los está apretando por todos lados. Entonces me parece que esta necesidad de mantener las mayorías congresionales y de mantener el poder ya no es, y a lo mejor nunca lo fue, pero ya no es para generar un proyecto de izquierda democrática, sino es simple y sencillamente, me parece, para pertrecharse en la condición donde están teniendo presiones en todos lados. Hay una expresión en inglés que es esto de circle the wagons, ¿no? Cuando los indios y los vaqueros en esas películas muy prototípicas empezaban a atacar, ¿te acuerdas? Estaban todas las carretas y decían, hagamos un círculo y defendamos. Esa es una expresión que se utiliza cuando ya llegaron a una situación límite. Yo creo que estamos viendo esto del circle the wagons. ¿Por qué? Porque no hay un proyecto, no hay una idea novedosa, es simple y sencillamente un apertrechamiento en los órganos del poder para evitar ser perseguidos cuando venga una transición, para evitar un cambio. Porque de otra forma, si nos dijeran, queremos el poder para hacer un proyecto de izquierda, de veras de una izquierda democrática, de una izquierda alegre, de una izquierda importante en este mundo, donde se está derechizando la historia mundial. Bueno, ¿y por qué no lo están haciendo de una vez con lo que ya tienen? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo creo que porque, uno, se les acabaron las ideas, es decir,
todo lo que escuchamos es, ahora vamos a dar más pensiones, ahora vamos a dar más becas, ahora las becas se llamarán A y B y C, pero sigue girando sobre sobre el mismo eje el otorgamiento de las pensiones. ¿Qué otra cosa hay interesante? ¿Qué otra cosa hay inteligente, novedosa? ¿Qué otra forma hay de reconstitución de ese proyecto de la izquierda? Más allá de la retórica donde se presentaron así. Y tienen hoy las herramientas. Tienen en la cabeza un proyecto redistributivo, tienen un proyecto fiscal. Yo creo que no. Ahí no lo veo. Entonces vamos a seguir dando becas, ahora las becas se vayan a llamar X o Y, está bien. Todo eso está muy bien. Sí, todo es un esquema clientelar. Todo es un esquema clientelar. Entonces yo creo que estamos cerrándose en esta posibilidad. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieren una reforma electoral de esa magnitud cuando hoy, con lo que tienen, podrían constituir todo su proyecto izquierdo? En caso de tenerlo. En caso de tenerlo. Y lo que tú dices lo están haciendo para tener el control de todo por lo que venga. Y permanecer en el poder. ¿Esa es tu interpretación? Es mi interpretación, que se están atrincherando. Y perpetuarse. Y perpetuarse, uno, porque bueno, les encantará estar en el poder y seguir ejerciéndolo, y dos, porque me parece que sí se les está presentando una situación de enorme riesgo ante una delincuencia que asociada con el poder político, pues ya rebasó todas las formas, es decir, no es que estuviera antes bien la delincuencia gubernamental, no voy a hacer una apología de lo que había antes, ni todo el tiempo pasado fue mejor, ni se robaba menos, nada de esas cuestiones. Lo único que estoy diciendo es que hoy la manera en la que están imbricadas las relaciones entre el poder político, el poder financiero, el poder delincuencial, me parece que han alcanzado una magnitud que de verdad no lo habíamos visto, al menos en la historia reciente del país. Desconozco si en algunos episodios, momentos en el siglo XIX, pero en lo que va del XX nunca habíamos visto una cuestión así. Los grandes corruptos de la historia nacional, Almazán, el presidente alemán, y a los que les atribuyeron unas riquezas y unas fortunas bárbaras, no estaban metidos con delincuencia. Era otra la forma de negociación. Y aquí sí me parece que por el momento histórico, vimos esto de Raúl Rocha, donde compra armas para vendérselas a los delincuentes, para que maten a los oficiales del Estado mexicano. Eso me parece inconcebible. Es decir, no es solo ya el negocio, es estas armas que estoy introduciendo ilegalmente al país, según reportan los medios, desde luego tiene este señor y todo una presunción de inocencia, pero son para matar a los elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional. Esto sí me parece que es de una dimensión que si no la precisamos, sí. Es otra cosa. Es decir, no es el 10% del contrato, no es que estuviera bien de la carretera, no es el dame un porcentaje de acciones de la empresa, es una cosa completamente diferente. Y esto me parece que se les está desacomodando con la caída de Maduro, con las relaciones de la geopolítica, con estos avances que está teniendo una derecha y la pérdida de aliados en toda América Latina, ahora con la elección de Costa Rica que viene. Es decir, creo que es un cambio de signo, voy a decirlo así, una metáfora, cambió el viento y me parece que o se conserva el poder o se puede, en una transición, en un cambio de poder, simple y sencillamente verse forzados a enfrentar todas estas relaciones. Ni más ni menos, pues gracias por esta reflexión amplia y nos dejas aquí pensando, desde luego, asuntos fundamentales. José Ramón, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Carmen. Gracias por seguir en necesario revisión, en esa revisión de las cuestiones que en este momento están en curso y de las cuales habremos de seguir hablando.